Los sistemas CRISPR-Cas, ante todo, son mecanismos de defensa bacterianos, que conjuntamente con otros mecanismos son utilizados por estos microorganismos para evadir o evitar la acción de elementos invasores, generalmente elementos móviles, como pueden ser fagos y plásmidos. En general, la mayoría de los mecanismos de defensa que fueron primeramente descritos se los clasifican como innatos o como el sistema inmune innato de la bacteria porque se encuentran activos, son estáticos en su mecanismo, pueden ser transferidos, pero no van a cambiar en la forma en que actúan o en los elementos que reconocen o contra qué defienden. Mientras que cuando surgieron los sistemas CRISPR-Cas y se los clasificó como un sistema de defensa también, se habló o se habla todavía hoy como un sistema inmune adaptativo. Y esto se debe a que el mecanismo en sí puede ir adaptándose y adquiriendo información genética en función de la exposición a diferentes elementos invasores. Cabe remarcar que estos no son los únicos mecanismos. En los últimos años se empezaron a hacer otros estudios y se profundizó el análisis y llevó a proponer que existen al menos 8 mecanismos de defensa más que poseen las bacterias, pero que aún no han sido estudiados. Como les decía entonces, los sistemas CRISPR-Cas son el sistema inmune adaptativo de las bacterias. CRISPR-Cas en realidad es la abreviatura del nombre que se le adjudicó en su momento, que es Cluster Regularly Interspatial Palindromic Repeat, CRISPR Associated Proteins, que significaría repeticiones palindrómicas cortas, regularmente interespaciadas y agrupadas, y aquellas proteínas asociadas a CRISPR. Entonces, como podemos ver acá en el esquema, representando lo que es un sistema CRISPR-Cas o como lo encontramos en un genoma, generalmente encontramos un operon-Cas, una región llamada líder, que está representada acá con una L, y adyacente a esto podríamos encontrar un arreglo de CRISPRs, el cual está conformado por repeats, que los vemos acá en rombos celestes, y separados por spacers que están representados por diferentes colores. Los sistemas CRISPR-Cas, lo que se observó y lo que se sigue observando cada vez que se hace un nuevo relevamiento, es que se encuentra en aproximadamente 45% de las bacterias y en un 80% de las arqueas. Sin embargo, esta distribución no está conservada a nivel género bacteriano ni especie. La conservación que se observa en general empieza a aparecer a nivel clonal, a nivel de determinados linajes dentro de una especie. Entonces es muy difícil poder hacer una asociación de sistemas CRISPR-Cas con determinadas bacterias o especies bacterianas. En lo que se refiere al arreglo de CRISPR, como les dije antes, se encuentra generalmente adyacente a un operon-Cas y downstream de lo que sería la región líder. Esta región líder varía en la extensión, pero lo que sí se sabe es que generalmente posee el promotor que va a permitir la transcripción del arreglo de CRISPR. Luego que se transcribe, va a ocurrir todo un procesamiento de ese transcripto que veremos más adelante. Sí es importante remarcar que el arreglo de CRISPR está conformado por uno o más CRISPR y cada CRISPR, entonces como les dije antes, está formado por un repeat más un spacer y que la continuación o esta seguidilla de CRISPRs conforman al arreglo. Históricamente, lo primero que se describió o lo primero que llamó la atención cuando se empezaron a estudiar los sistemas CRISPR-Cas
fue encontrar estos repeats que presentan gran identidad entre sí mismas, entre las mismas secuencias de repeats, que llevó a que se utilizaran muchísimo en su momento para tipificar especies bacterianas o diferentes cepas. En lo que se refiere al tamaño de los repeats, en general pueden tener de 21 a 48 pares de bases. Como les mencioné, su nombre, como bien indica, son repeticiones, o sea que la conservación es generalmente del 100%, aunque acepta dentro de un arreglo que haya entre 1 a 2 mismatches. Incluso se observó que estas repeticiones pueden tener secuencias similares en diferentes arreglos y sistemas reportados en diferentes bacterias, por lo cual también permite y colabora en la clasificación de estos sistemas. Si ustedes se fijan, cuando hablamos al principio, CRISPR dentro de su definición habla de repeticiones palindrómicas interespaciadas. Es decir que entonces CRISPR hace referencia específicamente a los repeats, a estas repeticiones. Esto fue, como les decía antes, entonces lo que primero se encontró y que después se vio que tenía una función adicional y que esa función adicional venía de la mano del espacio que había o la secuencia que había entre cada repeat y de los genes Cas que estaban en las inmediaciones de estos repeats. Por último, también quiero remarcar que la estructura secundaria que se obtiene a partir de un repeat es lo que aporta esta secuencia palindrómica de la cual se hace referencia en el nombre de estos sistemas. Bien, como les decía entonces, recién cuando se empezó a analizar las secuencias que se encontraban entre repeats, es que se vio que estas secuencias cumplían un rol y tenían un rol muy importante, que era el que realmente hacía el reconocimiento de material genético invasor. Y estas regiones, antes se hablaban de regiones spacers o espaciadoras entre repeats, y bueno, quedaron con ese nombre. Entonces, los spacers, ya entrando en lo que es las propiedades que poseen, es que tienen entre 26 a 72 pares de bases de largo. Esto es muy variable de sistema en sistema, según esta clasificación, y también se ha observado que determinados sistemas cumplen con determinadas propiedades en lo que hace a la extensión de un spacer. Como les dije antes, es el segmento que reconoce material exógeno invasor y que va a hacer un apareamiento, un reconocimiento de apareamiento, permitiendo luego continuar con lo que sería la maquinaria de degradación, interferencia y degradación. Y ya entonces, haciendo referencia a el arreglo entero, a esta sumatoria de cada repeat y spacer que hacen de eso un CRISPR, cada arreglo puede tener de 0 CRISPRs hasta 200 CRISPRs distintos, y cada CRISPR tener una secuencia spacer o espaciadora que reconoce material invasor diferente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, primero que el tener gran diversidad de spacers permite que tenga un abanico de opciones en lo que hace al reconocimiento de diferentes elementos genéticos móviles invasores, ¿sí? Y en cierta forma les va generando una memoria de invasiones pasadas que después le da inmunidad frente a futuras invasiones. O sea, ¿a quién? A la bacteria, por supuesto, ¿no? Como les mencionaba entonces, generalmente asociado a un arreglo de CRISPRs, podemos encontrar en las inmediaciones una batería de genes Cas, 1, 2 o hasta 7, 8 o 9 genes Cas, no todos idénticos. Vamos a ver eso también cómo contribuye en la clasificación de los sistemas CRISPR-Cas. Pero esta batería de genes lo que aporta es una maquinaria enzimática que puede ser
usando una única proteína, ¿sí? Con un complejo efector simple de una única proteína, o generar un complejo efector de múltiples proteínas o multiproteico. De este estudio y de profundizar en las ventajas que ofrecían los sistemas CRISPR-Cas es que surgió todo lo que es el desarrollo biotecnológico de la edición génica mediada por Cas9 y sus variantes, diferentes variantes que vamos a verlas ya más para el final de la charla. Entonces, acá podemos ver en esta diapositiva una especie de resumen de todo lo que les acabo de mencionar y cómo fue identificado y descubierto a lo largo del tiempo, desde sus inicios, como les mencioné, los primeros reconocimientos de las secuencias repeat y su empleo en tipificación, y cómo después se encontraron las proteínas Cas y cómo después se le logró asociar su función a la inmunidad adquirida de la bacteriana. Hasta llegar a los últimos años, donde podemos ver que se empezaron a hacer los primeros ensayos clínicos en fase 1 utilizando Cas9 y ya en el año 2020, por todos los desarrollos hechos y principalmente aquellos pensados en la reprogramación del sistema y el targeting hacia genes específicos, que aportaron Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, y que llevó a que se les otorgara el Premio Nobel de Química. En el año 2020, Makarova y Kunin, con otros colaboradores, revisaron la clasificación de los sistemas CRISPR-Cas. Ellos se dedican periódicamente a hacer una búsqueda y un data mining bastante profundo para redefinir y reclasificar todos los sistemas CRISPR-Cas que se van encontrando en la naturaleza, ya sea en genomas o en metagenomas. Y en esta última clasificación lo que ellos pudieron constatar es que estos sistemas se agrupan en dos grandes clases, clase 1 y clase 2, que a su vez cada clase se divide en 3 tipos, es decir, que hay 6 tipos en total, y que a su vez estos 6 tipos se agrupan o se clasifican en 44 subtipos. Haciendo una revisión muy rápida, para tener una idea, los sistemas CRISPR-Cas que utilizan la proteína Cas9 pertenecen a la clase 2 tipo 2, que la vamos a encontrar en el panel derecho en la parte superior. Pero hay que remarcar que uno de los sistemas o tipos más diseminados en la naturaleza, específicamente quizás asociadas a bacterias que causan infecciones en humanos, son los de clase 1, tipo 1, que vemos en el panel de la izquierda, y sería el primer clúster que agrupa varios subtipos. Otra de las cosas importantes de remarcar acá, haciendo un paneo general comparativo de cada una de las clases, podemos ver que primero y principal, si ustedes pueden ver la asociación de colores entre cada subtipo, cada color representa el mismo gen. Entonces vemos que hay genes que por ahí están más representados que otros genes, que aparecen más frecuentemente que otros genes, como pueden ser los genes que hacen referencia a Cas1 y Cas2, que estarían en celeste y verde. Generalmente Cas1 y Cas2 son genes muy importantes en lo que es la maquinaria de estos sistemas, y la mayoría de los sistemas CRISPR-Cas tienen a estos genes o alguna variante de los mismos, ya sean los sistemas de clase 1 como los de clase 2. Aunque en los sistemas de clase 2 los vemos en menor frecuencia. Hay algunos sistemas o subtipos dentro de la clase 2 que por ahí no contienen a estos genes. Por otro lado, vemos también algo muy importante, es que
Si ustedes ven y hacen zoom en la región donde están los genes de la clase 2 o de los subtipos de la clase 2, van a ver que generalmente tenemos una proteína grande, larga, multimérica, con múltiples dominios, donde tenemos, por ejemplo, Cas9, Cas13, Cas12, que es la proteína efectora. Es una de las más importantes que va a llevar a cabo la mayoría de las funciones, sobre todo más relacionadas a edición e interferencia. Mientras que cuando vamos a clase 1 vemos que hay una región sombreada en color naranja, clarito, que es lo que hace, es hacer referencia a ese mismo complejo de vigilancia, de interferencia y de edición, en donde en vez de ser una única proteína, ahora vemos que son varias proteínas que participan en ese proceso. Que era lo que les mencionaba en diapos anteriores, que los de clase 1 utilizan un complejo multiproteico en lo que hace a la maquinaria, al funcionamiento de estos sistemas, mientras que los de clase 2 necesitan una única proteína grande con múltiples dominios para llevar a cabo la tarea. Y luego vemos que hay muchas otras proteínas accesorias que en muchos casos ya se sabe qué función tienen, en otros casos se sabe que vienen asociadas con el sistema, pero se desconoce cuál es el rol que tienen. Así que todavía hay mucho en estudio y mucho por de descubrir y develar. Bien, otra forma de ver esta clasificación que les mencionaba anteriormente, nosotros acá podemos ver reflejado en esta diapositiva la composición de cada una de las clases y de los subtipos, y podemos también ver, o sea, quiénes las conforman y si esta composición está dada por múltiples proteínas o por una única proteína con múltiples dominios. Entonces, en el panel A podemos ver que los tipos 1, 4 y 3 tienen múltiples proteínas, vemos ahí la diversidad de proteínas que pueden estar conformando estos sistemas y a su vez las diferencias entre los subsistemas. Y como vemos en el caso del panel B, vemos que esa diversidad es menor y tenemos la presencia de proteínas como Cas9, Cas12 y Cas13 que son con múltiples dominios. Entonces eso hace que haya una diferencia funcional muy importante a nivel de cómo se genera el complejo ribonucleoproteico y todo el sistema CRISPR-Cas. A su vez acá también podemos ver dos propiedades muy importantes, que es que sabemos que varios de estos sistemas CRISPR-Cas muchas veces requieren de proteínas accesorias, que las vemos ahí identificadas en amarillo. Y por otro lado, en algunos casos, como en el caso de los sistemas de clase 2, es que requieren de una pequeña guía o lo que se llama un tracer cRNA para también, o mejor dicho, que colabora con la actividad del sistema, que lo vamos a ver más adelante. Como les mencioné antes, los sistemas CRISPR-Cas están aproximadamente en el 45% de las bacterias y en el casi 80% de las arqueas. Esto, a medida que se van ampliando las bases de datos, se sigue manteniendo las proporciones en estos niveles. Me imagino que esto puede llegar a variar, pero se sigue reportando aproximadamente en estos valores. No hay muchos estudios que encaren la presencia de sistemas CRISPR-Cas a nivel nicho. Cada vez hay más, pero todavía recién se está comenzando. La pesquisa de sistemas CRISPR-Cas no es algo sencillo. Son sistemas que a nivel secuencia nucleotídica no son tan fáciles de identificar y el proceso de detección implica desarrollos de softwares o predicciones teniendo muy presente propiedades específicas de cada uno de los sistemas. Y como les mencioné en la diapositiva anterior, hay mucha diversidad a nivel de genes y la conservación a nivel de secuencia entre subtipos no es elevada, incluso dentro de un mismo subtipo. Entonces, en esta diapositiva es una de las pocas que muestran este tipo de análisis muy interesantes, donde nosotros, donde Bursten y colaboradores hicieron una búsqueda en GenBank a la fecha, que ya es bastante viejo esto, de los sistemas CRISPR-Cas que se encontraban presentes,
asociado esto a cada uno de los filos y veían en cada filo qué diversidad se observaba. En GenBank, por un lado, que es en el panel de la izquierda, y en un metagenoma específicamente que ellos estudiaron. Y lo que se podía ver era bueno, primero que todo podemos ver un sesgo muy claro en GenBank, donde hay géneros y filos y familias más representadas que otras, y hace que esto pareciera que hubiera más sistemas CRISPR-Cas, pero en realidad es el sesgo mismo de cómo se arma esta base de datos. Pero más interesante es ver que, por ejemplo, si nosotros comparáramos en GenBank con este metagenoma en particular, vemos que los sistemas de tipo 1A, B, C, que son los colores rojizos, son muy relevantes, muy predominantes, seguidos por los azules que son de tipo 3. Mientras que en este metagenoma que hacen referencia en este estudio, se puede observar que dentro de un metagenoma no es lo mismo, o sea, la diversidad de cada subtipo en cada orden, familia, filo, es mucho mayor. Entonces, no es tan homogéneo como lo vemos en GenBank. Y esto habla muchísimo de la diversidad que encontramos en la naturaleza y obviamente esto hace referencia a ecología microbiana, porque no nos olvidemos cuál es el rol principal de un sistema CRISPR-Cas, y es defenderse de la acción de elementos invasores, ¿no? O sea, como dijimos, pueden ser fagos, pueden ser plasmios, pueden ser elementos conjugativos. Y estos fagos, sobre todo en particular con una mayor incidencia, los bacteriófagos, varían muchísimo de nicho a nicho y se desconoce muchísimo qué es lo que hay en cada nicho. Entonces, esta diversidad no va a ser constante, va a ser sumamente variable de un nicho ecológico a otro, y es interesante, y recién estamos escarbando y viendo qué vamos a encontrarnos en cada una de estas situaciones y en cada uno de estos ecosistemas. Continuando con el trabajo de Bernstein, otra cosa que hicieron, que tampoco se hace tan frecuentemente y que sería muy interesante que por ahí empiecen a aparecer más estudios al respecto, es cuál es o cómo está ocurriendo esta coexistencia de sistemas CRISPR-Cas. ¿Y a qué nos referimos con la coexistencia de sistemas CRISPR-Cas? A que en muchas bacterias hay más de un sistema. Y como podemos ver acá, por ejemplo, hay combinaciones más exitosas, como puede ser sistemas de tipo 1A con tipo 3A o 3B. Incluso podemos encontrar 3A y 3B, coexisten muy felizmente. Y eso va variando si estamos hablando de bacterias o arqueas. Esas combinaciones exitosas van variando. Se han hecho estudios al respecto, incluso se ha demostrado que, por ejemplo, el grupo de Fineran en Nueva Zelanda demostró que un sistema tipo 3B aprovecha algunas proteínas del sistema 1F, siendo que son que son tipos distintos, con funciones muy distintas y maquinarias diferentes. Este sistema 3B aprovecha una de las proteínas del sistema 1F porque no la tiene, y gracias a que está esa proteína en la bacteria puede hacer uso en trans de la función de esa proteína y entonces actuar de forma óptima, como si este sistema 3B tuviera todos los genes necesarios para el funcionamiento completo y óptimo de estos tipos de maquinaria. Ahora bien, ya entrando en lo que es la actividad de los sistemas CRISPR-Cas, estos sistemas actúan en tres etapas. Una primera etapa de adquisición de spacers, una segunda etapa de lo que es la biogénesis de los CRISPRs en sí, el ARN de CRISPRs, y la expresión de todo el sistema de vigilancia, y una tercera etapa que hace referencia a la interferencia y seguidamente degradación del material invasor. Vamos a ver entonces cada una de estas etapas en detalle. Vamos a contextualizar cada una de las etapas ahora en un esquema
dentro de una célula bacteriana. Tenemos en el caso de esta célula que está siendo invadida por un plásmido o un bacteriófago. Suponiendo que entra el ADN de un bacteriófago, es inyectado, en este punto el complejo de Cas1 y 2, que lo vemos acá en celestito, va a reconocer un segmentito específico denominado PAM. Es una secuencia de entre 2 a 5 nucleótidos chiquititas, que pueden ser un dímero de Gs, un dímero de Cs, o alguna variante con algún otro nucleótido adicional, que va a dar la señal de que ahí hay una región que se va a incorporar. De ahí va a cortar la extensión que sea que requiera de un spacer y se la va a llevar para incorporarla adentro del arreglo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos el genoma en rojo del bacteriófago. Se fragmenta el genoma del bacteriófago por reconocimiento del PAM. PAM significa Protospacer Adjacent Motif, es motivo adyacente al protospacer. El protospacer es como la secuencia de ADN previa a ser un spacer, por eso es protospacer, y va a quedar fragmentado y va a ser incorporado, que es lo que vemos que se introduce dentro del arreglo, que es el cuadrado rojo que vemos ahí. En este proceso de incorporación del spacer, lo que se hace es se genera una segunda copia del repeat y siempre la señal o el mecanismo va a hacer que el protospacer se incorpore en la primera posición, adelante del spacer que había previamente, que en este caso era el de color violeta. De esta forma se van incorporando todos los spacers nuevos en la primera posición, desplazando hacia atrás a aquellos que estaban previamente incorporados. Contextualizando esto a lo largo del tiempo, uno podría decir que tenemos acá la historia de las infecciones que sufrió una bacteria a lo largo del tiempo cuando uno analiza de atrás, desde el último spacer hacia el primero, cada uno de esos spacers. Y poder tratar de armar una historia de qué fue lo que le fue ocurriendo y quiénes fueron los elementos invasores en el tiempo. Bien, entonces acá vemos como una especie de esquema de qué es lo que sucede. Tenemos un segmento que tiene un PAM, como ven acá los que les decían, puede ser 2 a 5 nucleótidos, que va a ser reconocido por el complejo Cas1-Cas2, adyacente a un protospacer. Se va a cortar entonces ese segmento, se genera lo que llama un pre-spacer, que luego va a ser incorporado adyacente al repeat, pero en este proceso se va a generar una segunda copia siempre cada vez que se incorpore el spacer, como les mencionaba anteriormente. Entonces siempre va a quedar en el arreglo y va a comenzar con un repeat, el spacer y el siguiente repeat y así sucesivamente. A este mecanismo se lo conoce como el proceso de adquisición naive, ¿sí? Como el más simple, el más directo y el primero que se describió. Bien, entonces hasta acá vimos lo que es el primer paso, que es la adquisición de spacers. Lo que sucede después es que ahora ya tenemos este sistema endógeno en una bacteria que puede tener, ya vimos que puede tener o cualquier subtipo de sistema CRISPR-Cas, más de uno también, con más de un arreglo también, y que puede entonces incorporar nuevos spacers a su arreglo. ¿Qué va a suceder después? Ya estando incorporado este sistema y siendo activo dentro de esta célula bacteriana, lo que primero que va a pasar es que, como les decía, en la región líder tenemos un promotor que va a transcribir el arreglo. Esta transcripción es la transcripción de una única molécula, un transcripto largo,
que lo que tiene que suceder es que se genere o se liberen cada uno de los CRISPRs o cada uno de los cRRNAs, ¿sí? Es lo que llamamos la biogénesis de los cRRNAs. Y en paralelo también tiene que empezar a haber una transcripción del resto de los genes que actúan en el proceso de interferencia y de vigilancia. Hasta ahora solamente hablamos de Cas1 y Cas2, que son integrasas y nucleasas, como vimos recién, cortan ADN, integran ADN, pero no entramos en detalle con el resto de las proteínas que están asociadas y que pertenecen a estos sistemas, tomando como referencia a un complejo multiproteico. Recordemos que Cas9 en general es una proteína con múltiples dominios y que entonces esta tarea la lleva a cabo Cas9 activando o utilizando cada uno de los dominios en forma coordinada. De cualquier forma, Cas9 no es quien se dedica a la incorporación de spacers. Esta tarea todavía sigue siendo reservada para Cas1 y Cas2. Entonces, como vemos acá, en la siguiente parte de este esquema, hubo una transcripción del transcripto largo. Este transcripto largo va a tener la estructura de varios hairpins separados por los distintos spacers, cada spacer con un distinto. A esto lo llamamos un cRRNA precursor, ¿sí? Por eso es un pre-cRRNA. Para que se liberen entonces cada uno de estos cRRNAs y queden como una única molécula pequeña de ARN conformada por un spacer y un repeat solamente, esto lo tiene que llevar a cabo la proteína Cas6, que es la que va a clivar, donde vemos acá con triangulitos azules, dentro en la base del stem, que generalmente es la zona del repeat. Entonces cada spacer va a quedar unido a un único repeat y todo esto va a formar al cRRNA. Ahora bien, el ejemplo que vimos correspondía a un sistema CRISPR-Cas de clase 1. Pero veamos entonces cuando comparamos los sistemas de clase 1 con respecto a los sistemas de clase 2 y dentro de ellos los diferentes tipos. Cuando hablamos de clase 1, como dijimos, tenemos una proteína tipo Cas6, que es una endonucleasa que va a procesar el precursor de los CRISPRs, el pre-cRRNA, que es un transcripto largo, y va a liberar los CRISPR-RNAs, los cRRNAs. Puede ser Cas6 o una análoga de Cas6. Como vemos acá, en algunos casos hasta incluso por ahí no está bien identificado cuál es la proteína encargada de ello. Mientras que en los de clase 2 ya vemos que Cas9 está involucrada en este proceso, donde requiere de la colaboración de RNasa 3 y de un tracer cRNA. Mientras que los tipo de clase 2, 5 y 6 utilizan Cas2 y 13, donde solos son capaces de procesar este transcripto largo sin necesidad de usar la RNasa 3. Al menos hasta la fecha, eso es lo que está reportado. Habiéndose liberado ya los CRISPRs o cRRNAs, cada uno de ellos ahora se va a unir a un complejo multiproteico al cual generalmente se lo denomina cascada, sobre todo si hablamos de los sistemas de tipo 1E. Pero ahora ya en la jerga se lo utiliza para cualquier otro sistema multiproteico. También lo van a encontrar como sistema CSI, CME. Va a depender mucho de cada subsistema o subtipo cómo es que lo define. Pero como les digo, ya está bastante aceptado hablar del complejo cascada, aun cuando no nos referenciemos o no nos refiramos, mejor dicho, a un sistema 1E. Entonces, pero cascada siempre, o cascada, o cualquiera de estos, estamos hablando de un complejo multiproteico. El complejo multiproteico entonces se va a unir a
cada uno de ellos a un CRISPR. Como vemos acá, entonces tendríamos 4 complejos multiproteicos, uno para cada CRISPR que se haya liberado. Todo esto entonces hablamos de un complejo ribonúcleo-proteico, donde tenemos tanto ARN como proteínas. Este complejo ribonúcleo-proteico ahora está listo para empezar a ir recorriendo y estar atento y actuar frente a la acción de un elemento invasor. Por eso a este complejo se lo llama también complejo de vigilancia. Y que va a estar listo para llevar a cabo la etapa tercera, que es de interferencia. Como todo, generar un complejo cascada o análogo a este, es todo un proceso. Como vemos acá, tenemos que el CRISPR se encuentra desnudo del lado izquierdo y vamos a ir avanzando hacia la derecha. ¿Qué va a pasar primero? Va a haber un capping del extremo 3', donde está el repeat, que vemos acá en rojo, el 3' hairpin que le llaman, que se une a Cas6, o tiene unido Cas6. Cas6 ya se encontraba unido porque acababa de clivar ahí y queda unido en esa parte y genera esta especie de capping o protección del extremo 3'. Lo que va a pasar después es va a venir Cas5 y va a reconocer y se va a unir al extremo 5' del CRISPR o cRRNA. Y progresivamente van a empezar a unirse ahora desde el extremo, desde donde se encuentra Cas6 hacia el extremo donde se encuentra Cas5, cada una de los monómeros de Cas7, que en el caso del sistema 1E son 6 monómeros de Cas7, que los vemos acá, del 7.1 a 7.6. Por último, se van a unir dos proteínas más, las proteínas S2 y CC1, pero estas proteínas son muy variables entre sistema y sistema, no todas la tienen. Pero entonces, como vamos viendo que se va reclutando progresivamente cada una de las proteínas hasta formar este complejo ribonucleoproteico de vigilancia que les mencionaba en la diapositiva anterior. Bien, ya entrando entonces en el caso de Cas9, la endonucleasa Cas9, primeramente fue descrita en Streptococcus pyogenes. Esta enzima es la que ahora se utiliza comúnmente para todo lo que es edición y regulación de genes o con las múltiples funciones que vamos a ver más adelante. Entonces, como vemos acá, en el caso de los sistemas de tipo 2, de clase 2 tipo 2 específicamente, que nos está haciendo referencia a Cas9, vemos el esquema de lo que sería el proceso de transcripción del arreglo de CRISPRs, de los genes Cas que estarían acá indicados en verde. Bien, en este momento que tenemos acá el proceso de transcripción y traducción, durante la transcripción vamos a tener también el procesamiento, como dijimos antes, pero para poder hacer esto es necesario que se transcriba, como les mencioné antes, otro ARN chiquito llamado tracer RNA o Transactivating RNA, que es el que hace el reconocimiento, que se une a las secuencias de los repeats en el precursor, el pre-cRNA. Habiéndose unido el trasRNA al precursor, entonces ahora puede ser procesado y clivado, como vemos acá, liberando entonces ahora un dúplex, ¿sí?, de RNA-RNA entre el cRNA y el trasRNA. Teniendo entonces ahora esta unión cRNA tras cRNA, se unen las proteínas Cas9 específicamente para poder llevar adelante todo el mecanismo de interferencia. Bien, ¿qué nos queda entonces en esta etapa 3 o tercer paso de interferencia? Formamos el complejo ribonucleoproteico que hace de vigilancia o está constantemente vigilante a la espera de encontrarse con un elemento invasor
suponiendo que fuera un bacteriófago que tiene un genoma verde, este genoma verde va a ser reconocido por aquel complejo ribonucleoproteico que tenga un CRISPR de color verde, que nos había quedado ya en esta famosa memoria que nos brinda el arreglo de CRISPRs. Y una vez que esto sucede, entonces va a haber un apareamiento de bases que va a permitir entonces que el complejo se una a ese genoma y reclute a la proteína Cas3 o alguna homóloga de Cas3 y que promueva su degradación. Nuevamente, hay pequeñas variaciones en cómo funciona cada uno de estos sistemas, dependiendo cuál sea el tipo de sistema. Acá vemos comparativamente los sistemas 1, 2 y 5, 3 y 4, que fueron reportados a la fecha y lo que se sabe a la fecha. Tipo 1 y tipo 3 son sistemas multiproteicos, 2, 5 y 6, son sistemas de única proteína, siendo el de tipo 2 Cas9, que es el de referencia. Como vemos acá entonces esquematizado, vemos que hay un reconocimiento del el elemento invasor que estaría en negro. En este proceso de reconocimiento vuelven a aparecer las PAMs, ¿sí?, que son necesarias para que haya una parte del reconocimiento. Como pueden observar, va variando mucho dónde incluso se localiza este motivo PAM en función del blanco de reconocimiento, dependiendo cuál sea el sistema. En los de tipo 1 se encuentra en lo que sería en la región 3' de la secuencia blanco. En los de tipo 2 se encuentra en la región 5' de la secuencia blanco. Y eso, como podemos ir viendo, va cambiando de un sistema a otro. Otra cosa que podemos observar es los de tipo 3 y los de tipo 6, la acción es a nivel ARN, sobre todo los de tipo 3, que como verán tiene que haber una transcripción de esa región blanco y que ese ARN que se transcribe va a ser el que finalmente sea reconocido por el sistema tipo 3. Y el de tipo 6 de forma similar también reconoce ARN y actúa a ese nivel. Bien, entonces acá como para redondear, volviendo a ver el ejemplo específico de Cas9, ya recuerdan que teníamos entonces el duplex cRNA, tracer RNA, que como les mencionaba antes se va a unir Cas9 a este duplex y entonces ya tenemos el complejo efector que va a reconocer específicamente el ADN invasor, o en este caso que puede venir de un fago o puede venir de un plásmido. Habiéndolo reconocido, entonces va a haber un apareamiento de bases, como ya vimos antes, mediadas por el spacer. Vemos entonces que complejos cRNA y trasRNA siempre están unidos juntos los dos a la proteína Cas9 y facilitan entonces entre todo este complejo efector la degradación del ADN invasor. En esta diapositiva, más que nada, me interesa que vean entonces a nivel comparativo las diferencias o las similitudes entre las clases 1 y 2 y cada uno de los tipos que tenemos acá, los de clase 1, 1, 3 y 4, los de clase 2, 2, 5 y 6. Y vemos entonces que las pequeñas variaciones hacen que puedan llevar a reconocimientos diferentes o que utilicen mecanismos diferentes. Pero bien, como les mencionaba antes, llegamos a hoy donde Cas9 es la estrella de lo que serían los sistemas de edición génica basados en tecnología CRISPR. ¿De dónde vino Cas9? Cas9 vino de una bacteria que es Streptococcus pyogenes, que lo que se vio, que como les mencionaba antes, acá se ve en detalle, tenemos un complejo de una única proteína Cas9
con un CRISPR, un RNA CRISPR, que es reconocido por el tracRNA. Este tracRNA fue el que permitió que se procesara y se liberara este pequeño CRISPR. Y en la región que está identificada de color verde es la que cuando aparece un elemento invasor, exógeno, va a parearse, va a reconocerse y entonces la misma proteína Cas9 va a clivar ese ADN exógeno, ¿sí? Y como ven nuevamente acá, la secuencia PAM forma parte de este reconocimiento también, ¿sí? Entonces, mediante la introducción de estas rupturas dobles, double strand breaks, de las hebras, van a ser reclutadas las nucleasas que van a terminar procesando este ADN invasor. ¿Sí? Entonces, básicamente introduce estas rupturas en las secuencias de ADN blanco. TracRNA además tiene el rol de reclutar Cas9 y esto, como les decía, porque esto ocurre luego que es procesado, ¿sí? Entonces tiene un rol dual TracRNA. Por un lado es promover que sea liberado el ARN CRISPR, pero por otro lado también que reclutar a Cas9 para que se una y se forme el complejo ribonucleoproteico que forma este complejo de vigilancia. Por último, en algunos sistemas CRISPR-Cas lo que también se caracterizó es que durante la acción del complejo de vigilancia en el proceso de interferencia puede estar activo el complejo de adquisición, es decir, Cas1 con Cas2 o Cas1, Cas2-3, y actuar paralelamente incorporando nuevos spacers al arreglo, ¿sí? Y generalmente estos spacers van a estar cercanos al sitio de reconocimiento del spacer del complejo de interferencia. Entonces se ve como una dinámica paralela entre los dos complejos en ese momento. En lo que se refiere a en qué momento se encuentran activos estos sistemas, se conoce muy poco cómo están regulados. Había opiniones encontradas en su momento que estos sistemas se encontraban constitutivamente expresados, mientras que también se empezaron a descubrir que en algunos casos estaban regulados o respondían frente a determinados estímulos. Como vemos acá, el conocimiento es muy limitado, lo que vemos en esta tabla a la derecha fue publicado el año pasado y tenemos identificados, como verán, no más de 15 reguladores que contribuirían a su activación o represión. Un caso muy particular, por ejemplo, un caso muy interesante es el de Escherichia coli, el Escherichia coli K12 o sus derivados como MG1655 u otras, que vemos o sabemos que este sistema posee muy pocos spacers, creo que son 5 nada más, y que el sistema en sí esto está reprimido, muy reprimido por HNS, que es un regulador global, un factor transcripcional global, y que entonces no permitiría que el sistema de adquisición incorpore nuevos spacers, ni que esté actuando contra invasiones futuras o posteriores. En base a eso es que se pensaba, o sea, como que generalmente como Escherichia coli es un modelo de estudio, mucho se basó en ese conocimiento. Ahora se sabe que esto no es tan así, que Escherichia coli es un caso muy particular, que los demás sistemas de otras bacterias, como vemos acá que tenemos Salmonella typhi o Pseudomonas aeruginosa, que también están siendo estudiadas, o mismo Streptococcus pyogenes, que responden muchas veces a estímulos y dependiendo de las condiciones del entorno, estos sistemas se estarían activando o no. Pero como les digo, el conocimiento es muy limitado a la fecha. Lo que podemos ver acá es que frente a alta concentración de glucosa en el entorno o a una elevada presencia de hierro en el medio o frente a un estrés de la envoltura o en condiciones de biofilms, estas cosas pueden llegar, o estas condiciones pueden llegar a activar o reprimir los sistemas. Mismo, como vemos acá también, Quorum Sensing juega un papel muy importante en cualquiera de estas dos opciones, o sea, tanto en la activación como en la represión de los sistemas CRISPR-Cas. Pero este es un campo que
está a la fecha bastante verde, con muy poca información. Bien, y cuando hablamos de regulación no podemos dejar de lado a los anti-CRISPRs, que son proteínas que están generalmente codificadas en los mismos elementos genéticos móviles y que contrarrestan la acción de los sistemas CRISPR-Cas, de forma tal de evadir su actividad. Entonces, en general las proteínas anti-CRISPR o ACR que se llaman, son proteínas de pequeño tamaño que juegan un rol muy importante en la famosa carrera armada o armamentista, donde generan un equilibrio entre en esta interacción bacteria-fago y colaboran en este equilibrio, ¿no? O sea, que todas las bacterias no sean siempre infectadas y que los fagos puedan evadir a la acción del sistema inmune bacteriano, o al menos una subpoblación logra hacerlo. Entonces está en este equilibrio donde los dos van ganando en cada batalla, por decirlo así. No es la única herramienta que se utiliza para esta, pero es una de las más conocidas a la fecha. Así como hay una gran diversidad de sistemas CRISPR-Cas, de la misma forma tienen que responder las proteínas anti-CRISPR, por ende hay una gran diversidad de estas proteínas que son muchas veces difíciles de identificar a nivel secuencia. A pesar de ello, se han logrado determinar o identificar varias de estos anti-CRISPRs, estas proteínas, y también se vio que pueden actuar con diferentes estrategias. Pueden ser que actúen a nivel inhibiendo competitivamente la acción de los sistemas CRISPR-Cas, o que hagan un inhibimiento alostérico, o que hagan una inhibición enzimática. Y cada una de ellas, como vemos acá, tienen alguna propiedad particular o la hacen de una ventaja particular. Algunas de ellas son más comunes, como el inhibidor competitivo, otras logran una alteración de la conformación del complejo, como el inhibidor alostélico, y en el caso del inhibidor enzimático son las más potentes y pueden activar múltiples complejos. Por último, como les decía antes, estas proteínas anti-CRISPR ya se fueron reportadas que estaban presentes en fagos, en plásmidos y también en elementos interactivos y conjugativos. Ahora bien, habiéndoles contado todo esto, me queda solamente remarcarles que frente a esta gran diversidad de estos sistemas, se han desarrollado múltiples estrategias con múltiples usos en los diferentes campos de aplicación, como puede ser la tecnología de plantas, mejoras a nivel de producción animal, a nivel salud, logrando hacer modificaciones genéticas y poder corregir enfermedades metabólicas, en el control de enfermedades virales y bacterianas también, en el desarrollo de nuevas drogas. También, bueno, hay una opción de lo que es la producción de biofuels, biocombustibles. Y por último, la primera que fue desarrollada, que fue su uso en la industria alimenticia. Bien, esta gran diversidad de aplicaciones viene acompañada por un montón de desarrollos basados en CRISPR, donde podemos acá ver varios ejemplos a grandes rasgos o grandes grupos de ejemplos, como puede ser lo que es todo el desarrollo de edición génica, de regulación de genes, epigenética, epigenómica, puede ser para el desarrollo de imágenes o mejoras de imágenes, para el estudio de topología, de interacción entre proteínas, para hacer un targeting en el ARN o para directamente editar bases, ¿no? Estos serían, como les digo, grandes campos de desarrollo de la tecnología CRISPR, que sigue avanzando con cada vez año a año, cotidianamente, siempre surgen nuevos desarrollos. Acá, por ejemplo, estaría faltando también para lo que es diagnóstico en el último año, los últimos años con COVID, también se han desarrollado kits de diagnósticos basados en CRISPR, en la tecnología CRISPR. Entonces, como vemos, esto es cotidiano y constante, ¿no? El desarrollo y los avances específicamente para Cas9
aunque no están limitados con Cas9, ¿no? También se vio que estos avances se están empezando a extender a Cas12, Cas13, que recuerden que son proteínas de complejos efectores simples, ¿sí? Proteínas de múltiples dominios, pero también hay un interés muy importante en el desarrollo para sistemas con complejos multiproteicos, como pueden ser los de tipo 1. En lo que se refiere específicamente a edición génica por Cas9, hay dos caminos posibles, los más importantes, que es que una vez que se genera el corte o el niqueado de la doble hebra de ADN, lo que va a pasar ahora es que la célula va a tratar de recomponer ese ADN, que lo puede hacer por una unión de los extremos mediante un mecanismo que sería usando estrategias o sin secuencias homólogas, por traducir lo que está escrito acá, que es non-homology and joining, que es uno de los mecanismos claves para reconstituir o reparar el ADN de las células eucariotas, pero esto solamente permite hacer variaciones a nivel de mutación puntual, ya sea una inserción o una deleción. Pero ahora bien, si uno le agrega en paralelo un fragmento de ADN que tiene secuencias homólogas a los extremos en este segmento, uno puede ir y generar variaciones de mayor tamaño, ¿no? O sea, disrumpir genes, taguearlos, mutarlos, editar ADN de forma muy precisa por un mecanismo de recombinación homóloga, ¿sí? O sea, o reparación por homología directa, que se llama esto, Homology Directed Repair. Estas dos estrategias tienen sus ventajas y desventajas. La reparación por homología directa, la gran desventaja que tiene es que tiene una muy baja frecuencia, pero bueno, le da mayor versatilidad a la herramienta, mientras que la unión de extremos sin homología tiende a generar otros errores, pero tiene una eficiencia muy alta, ¿sí? O sea, puede llevar a incorporar otras modificaciones inesperadas o no deseadas. Frente a estas ambas estrategias, lo que se buscó es a su vez hacer un multiplexado de blancos, es decir, poder editar varios blancos a la vez, generando varios fragmentitos o varios templados o varios templates, haciendo uso de este híbrido cRNA tras cRNA que les mencionaba al principio, que generaría múltiples complejos de vigilancia, por decirlo así, donde tendríamos las guías que nos dan la secuencia que queremos modificar, varias guías con sus respectivos complejos proteicos, y de esa forma uno puede hacer varias modificaciones en paralelo. Sin embargo, hoy esto está visto como que no es 100% la mejor estrategia, aunque puede ser contemplado a futuro u optimizado incluso. Para poder emplear mejor esta herramienta, lo que se hizo fue primero generar una variante de Cas9 que se llama Cas9 deficiente o de Cas9, donde tiene mutados los dominios de dos nucleasas. RUF6 y HNH así no degradan tanto el ADN blanco, y entonces se puede tratar de controlar o mantener en condiciones controladas ese ADN y solamente generar por ahí niqueados o que no sea tan agresiva la actividad. Lo segundo que se hizo fue, como les mencionaba antes, unir el cRRNA al tracRNA, o sea, el CRISPR-RNA y con el tracer-RNA. Lo que hicieron fue unir, linkearlos, agregándole un loop, y generaron lo que se llama hoy la secuencia guía de RNA, que es lo que vemos acá en este esquemita a la derecha. Bien, dependiendo cuál sea la variante de Cas9, ya sea que directamente tenga mutado los dominios de nucleasas o que tenga parcialmente mutado, o dependiendo cuál sea esta variante de Cas9 presente, esta variante se va a unir a lo que sería la guía de ARN, esta quimera, que tenemos esta construcción quimera, donde lo que está en azul es lo que va a variar, es lo que va a hacer el reconocimiento del ADN, y lo que está en negro es lo que
es unido al complejo proteico. Y entonces se mantiene esta capacidad de unión, como les menciono, y va a poder abrir el abanico de usos, ¿no? Ya sea que se quiera hacer una edición génica, ya que se quiera taguear el ADN, o bien ahora incluso podemos hacer lo que mencionábamos antes, regulación génica. ¿Sí? Sin la capacidad de endonucleases, ahora podemos incluir en el repertorio esta capacidad de regulación génica. Y hacer estudios de activación, de represión o incluso aplicación de eso mismo, ¿no? Activar la expresión de genes, reprimir la expresión de genes. Entonces, de esta forma se puede hacer una programación del target que uno quiere estudiar o quiere modificar o del empleo que se le quiera hacer o el objetivo al que se quiera llegar. Para que el sistema entonces entre dentro de la célula eucariota es necesario vehiculizarlo de alguna forma, y lo que se usa generalmente es transfección con lentivirus o inyección directa del ARN o el ADN a la célula. Pero esto no acaba acá, o sea, esto se sigue optimizando. Acá les estoy contando las generalidades literalmente, o sea, de cada uno de ellos hay un montón de variaciones. Ha avanzado muchísimo, sigue avanzando los desarrollos de las tecnologías CRISPR, como puede ser incorporar o fusionar Cas9 a otras enzimas que le permitan ser más específicas en su acción. Uno de los problemas más importantes que tiene Cas9 es que genera o reconoce otros sitios secundarios, esto se lo llama off-targeting, que puede tener consecuencias contraproducentes y que en el desarrollo de salud está lejos de ser todavía aprobado, pero que bueno, está en vías de mejoras, cada vez se hace más eficiente. El problema está en que si se generan o se incorporan mutaciones o lesiones puntuales en sitios secundarios, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. O sea, las consecuencias pueden ser severas, digamos, ¿no? Y de ahí es porque todavía esto no está avanzado más y que es una limitación mayor. También, como les mencionaba antes, ya están haciéndose desarrollos casi al mismo nivel que Cas9, con Cas2 y Cas13, que son proteínas de múltiples dominios, proteínas únicas o simples de múltiples dominios, similares a Cas9. Pero también se están haciendo desarrollos para complejos cascada, los que sean de clase 1, tipo 1 o incluso de tipo 3, ya que tipo 3 trae otro abanico de interacciones muy importantes, muy interesantes. De cualquier forma, lo que se vio es que, o lo que se está haciendo específicamente Jennifer Doudna, a donde está apuntando ella por lo pronto, es a fusionar sistemas, combinar las propiedades de cada uno de ellos, donde se utiliza Cas9 con Cas3 de los sistemas de tipo 1 y así sucesivamente. Se van combinando cada uno de estos sistemas y serían sistemas híbridos para poder optimizar o traer lo mejor de cada uno de ellos. Por otro lado, el otro objetivo es lograr desarrollos para el empleo de estos sistemas CRISPR-Cas en bacterias que han mostrado tener otras problemáticas, ¿no? Que viene dada por la diversidad de los sistemas CRISPR-Cas en bacterias, que a su vez contienen elementos genéticos móviles que tienen anti-CRISPRs, que la misma bacteria no utiliza la unión de extremos como método de reparación de ADN. Entonces tenemos acá otros problemas que solucionar para poder hacer un empleo óptimo. Eso no quita que no hayan habido y hay reportes que ya se han empleado edición génica usando los sistemas endógenos en varias bacterias, o que se hayan logrado usar Cas9 para editar genomas bacterianos, excepto que en general son aplicaciones muy controladas, muy limitadas. Todavía hay mucho campo por desarrollar en este aspecto. Entre los objetivos más importantes, que el interés más importante es
Por un lado es desarrollar sistemas CRISPR-Cas que permitan contrarrestar la acción de factores de virulencia o eliminar plásmidos de resistencia. Eso ya se habría empleado Cas9 funcionando bastante eficientemente para algunas bacterias. Como le digo, estos desarrollos son muy particulares, muy limitados, muy individuales. O sea, el curado de plásmidos con Cas9 ya se reportó hace un par de años, ahora 3-5 años atrás, funcionando bien en condiciones de laboratorio, pero todo tiene como les digo, sus trabas, ¿no? Sus avances en este aspecto son un poquito más limitados. Una de las limitaciones mayores para bacterias es cómo es que llegamos a entregar un sistema de este estilo en una bacteria. La vehiculización no es fácil, todavía es un tema mayor. Por otro lado, hay muchos desarrollos, como vemos acá en la diapositiva de la derecha, que se han hecho para empleando sistemas de tipo 1. O sea, hay mucho que se usó, que está funcionando bien para sistemas de tipo 1, que puede ser ya sea edición génica, puede ser también tagueado, etc. Ya entrando entonces en lo que hacemos nosotros en nuestro grupo, nosotros estamos trabajando con un sistema CRISPR-Cas de tipo 1F1 de Yeguanella siamenensis. Este sistema lo encontramos hace un par de años. Es uno de los pocos sistemas de gran tamaño que está en estudio. Este sistema tiene un arreglo con 152 CRISPRs, es decir, que tiene 152 spacers, es decir, que esto implicaría que tiene 152 targets, o sea, contra diferentes elementos genéticos móviles o ADNs invasores. Analizando la secuencia pudimos caracterizar a qué sistema pertenecía. Esta bacteria tenía un único arreglo que estaba localizado downstream del operón Cas, que tenía el típico repeat para los sistemas de tipo 1, F, y con spacers de una extensión de 32 pares de bases. Lo que no le hemos definido ahora o asociado ahora son proteínas accesorias que se ha visto que para los sistemas de tipo 1 puede haber. Este sistema entonces, cuando analizamos los 152 spacers, vemos que el 28% reconoce secuencias provenientes de fagos, o sea, y esto es en función de las bases de datos de bacteriófagos, pero son bases de datos que no están no están muy desarrolladas, está muy limitada la información y hay muchísimos bacteriófagos que aún no se sabe no se conoce la secuencia, y entonces de ahí que tenemos un 72% que nosotros aún no tenemos casi idea contra qué se está defendiendo esta bacteria. Nos da idea de todo lo que desconocemos todavía, ¿no? Recuerden que el PAM es la secuencia que contribuye al reconocimiento y selección de un protospacer. En el caso del sistema de tipo 1F1 corresponde a la secuencia CC o GG, dependiendo cómo presentemos la información, pero es la típica correspondiente a los sistemas de tipo 1F1. Cuando nosotros analizamos el 28% de targets, de spacers que tienen un target, vemos que pertenecen a fagos de la familia lambda y la familia mu, y cuando vemos qué parte de qué segmento a lo largo de ese genoma de esos fagos es el que reconoce el spacer, podemos ver acá con las flechitas negras chiquitas horizontales dónde es que targetearon cada uno de ellos. Vemos que pareciera que hubiera una especie de regiones hotspots preferenciales a lo largo de esos genomas. Por otro lado, también haciendo una organización consecutiva de los números de spacers desde el primero hasta el último, asignándole una numeración consecutiva, eso cuando lo plasmamos a nivel genoma nos permite ver que pareciera que hubiera habido varias infecciones o coinfecciones por este tipo de fagos, cuando nos encontramos con que el spacer 3 reconoce el fago lambda, así como también el spacer 117. Entonces, como que nos va a dar una idea de posibles infecciones en el tiempo que haya pasado
esta bacteria, como una especie de cronología de las infecciones. Otra cosa que nos interesa estudiar es la arquitectura modular de los sistemas CRISPR-Cas. En los últimos años, en las últimas décadas diría ya, se sabe que los genomas bacterianos tienden a organizarse en regiones o en islas, ¿no? Puede ser islas de resistencia, islas de patogenicidad, islas genómicas en general. Al respecto, este año han reportado que los sistemas tipo 1F3 son capaces de integrarse específicamente en un sitio. Entonces estaríamos viendo más o menos lo mismo que se acaba de reportar. Así que bueno, nosotros seguimos analizando este tipo de comportamientos y queremos ver también si podemos dilucidar exactamente cuál es el módulo que se estaría incorporando o perdiendo, dependiendo cómo es que uno vea esa pérdida de ganancia del sistema CRISPR-Cas en cada uno de los linajes de la bacteria. Lo mismo estaría sucediendo con los mecanismos de defensa bacterianos que estarían presentes y agrupándose en islas de defensa. Esto fue reportado y está propuesto por Rotem-Sorek y por Eugene Koonin. Estas islas entonces, al estar agrupadas, podrían a nivel modular integrarse o eliminarse de un genoma mediante quizás un mecanismo de recombinación sitio específica. Y esto es una de las cosas que nuestro grupo, que también nos interesa estudiar, particularmente lo está llevando adelante Olinka Ayala. Entonces, lo que nos preguntamos es si estos módulos que contienen los sistemas CRISPR-Cas son incorporados o no, y si son adquiridos o no mediados eventos de transferencia horizontal genética, porque tampoco logramos observar una conservación a nivel especie, que era lo esperado, y que dentro de una misma especie podía haber o no sistemas CRISPR-Cas, puede haber diferentes sistemas CRISPR-Cas, y cuando analizamos el sitio de localización vemos que en algunos casos se conserva mucho y en otros casos no, e incluso dos sistemas pueden reconocer el mismo sitio de localización, lo que nos está hablando de un posible evento de recombinación sitio específica. Entonces nos preguntamos si realmente esto está sucediendo o no, y si se adquiere todo el módulo de CRISPR-Cas o si se adquiere algo que es más abarcativo y ya es toda una isla de defensa. Entonces estamos tratando de dilucidar qué es lo que está sucediendo en particular para este género bacteriano. Por otro lado, otra cosa que nos interesó saber era si este sistema CRISPR-Cas era activo. Una de las cosas que testeamos fue si era capaz de interferir contra la acción o la invasión de un ADN exógeno. Este trabajo lo hizo Gisela Parmigiano Ninotto en colaboración con Peter Finneran de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, donde se generó un plásmido que poseía la secuencia que es reconocida por el Spacer 1 del sistema endógeno de Jeguanella siamenensis SH95, y para ver si es un plásmido conjugativo era capaz de invadir o no, si estaba o no presente esta secuencia target. Y como vemos acá, veíamos que cuando la secuencia target estaba presente en el plásmido no era capaz de conjugar, mientras que cuando sí cuando no tenía la secuencia target sí era capaz de incorporar el plásmido. Esto entonces nos dio pie para confirmar que esta bacteria era capaz de interferir contra la acción de material exógeno. Lo siguiente fue ver si éramos capaces de direccionar la acción frente a un gen específico. Y en ese caso, como esta bacteria Jeguanella siamenensis SH95 tiene un gen de resistencia a trimetoprima en su genoma, lo que hicimos fue targetear ese gen, generando ahora una estructura homóloga a una CRISPR. Sería una estructura repeat, spacer repeat, que se lo dimos en trans a la bacteria,
y entonces genera el complejo de vigilancia con ese pequeño CRISPR. Y si todo fue correcto, debería reconocer ese gen de FR15 que confiere resistencia a trimetoprima. Entonces lo que vimos fue que frente a la presencia de trimetoprima en placas con LB, activando el sistema, veíamos entonces que cuando la bacteria no crecía en presencia de trimetoprima estaba targeteando contra el gen, o sea que estaba haciendo interferencia frente a la acción de ese gen, como vemos acá en las placas. Eso se corroboró recuperando aquellas colonias de diferentes colonias, y se buscó a ver dónde es que se había ocurrido esta pérdida, si se había perdido el gen o no, y lo que se pudo comprobar es que no solamente perdía el gen, sino que podía perder un pedazo muchísimo más grande que venía dada por dónde estaba contenido ese gen, que en este caso era un elemento genético móvil, específicamente un elemento integrativo y conjugativo. Bien, sabiendo entonces que el sistema CRISPR-Cas de la bacteria Shigella menensis SH95 es capaz no solo de defenderla contra el ataque de material invasor, sino que si uno le entrega el CRISPR o la secuencia del CRISPR correcto, es capaz de actuar a nivel endógeno, decidimos empezar a diseñar o construir una herramienta que tenga una aplicación heteróloga y capaz de editar y silenciar genes. En una primera etapa, esto lo está llevando adelante María Carolina Molina. Ella lo que hizo fue construir una secuencia que contenía una estructura de las guías que puede ser reconocido por el sistema endógeno de la cepa SH95, y a su vez construir plásmidos que contienen algunos o la mayoría de los genes del sistema CRISPR-Cas, los genes Cas del sistema CRISPR-Cas, con el objetivo de poder desarrollar esta herramienta que nos permita tener versatilidad y que nos permita direccionar la acción sobre distintos genes. Uno de los puntos más sensibles es el diseño de las guías, porque tenemos que saber muy bien cuáles son los criterios de reconocimiento de las proteínas Cas de este CRISPR, y que se una y que pueda llevar a cabo esta interferencia de forma eficiente. En el diseño de guías nosotros nos basamos en los trabajos de Raz 2015 y Hidalgo Cantanora 2019, donde decidimos también, para poder hacer una mejor visualización de lo que estaba sucediendo a nivel de las células bacterianas, es que reconozcan el gen reportero GFP. Entonces introdujimos el gen reportero GFP en la bacteria SH95, diseñamos una estructura que contiene la secuencia guía que reconoce el gen GFP, o sea, sería la secuencia target, o sea, son guías que reconocen entonces el gen GFP. Y esto lo trabajamos a nivel endógeno en la bacteria para ver si se lograba apagar la expresión de los genes GFP. Y también se diseñó otro set otra batería de guías, donde nos permite a nosotros quizás empezar a jugar y targetear diferentes secuencias, agregando nosotros después secuencias específicas, digamos, ¿no? Que nos permita a nosotros poder hacer variar en esa secuencia, ¿no? O sea, empezar a jugar con qué genes queremos targetear. Esa sería una etapa posterior. Entonces, los estudios preliminares en lo que sería la acción del sistema CRISPR-Cas endógeno contra el gen GFP, usando las guías diseñadas contra ese gen. Es un gen que se encuentra en un plásmido. Como podemos ver acá, tenemos un plásmido que contiene el gen GFP y que le agregamos en una etapa posterior una guía control que no tiene la secuencia contra GFP, y la guía que sí tiene la secuencia contra GFP. Y eso lo visualizamos
por microscopía de fluorescencia. Como podemos ver acá, se logró a la población bacteriana silenciar silenciar la expresión del gen GFP. Y por controles posteriores también pudimos comprobar que lo que se logró hacer es, en la mayoría, en casi toda la población, en una proporción muy alta de la población, es eliminar el plásmido entero, ¿sí? Lo que se hizo fue curar el plásmido targeteando GFP, pero al poder targetear GFP al tener GFP en este plásmido podemos visualizar este efecto. Y esto también lo cuantificamos por fluorescencia, nos permite ver aquellas poblaciones con la guía control versus la población bacteriana con la guía contra GFP, y vemos que hay una reducción importante en los niveles de fluorescencia, que nos estaría indicando que el sistema entonces reconoce bien, o sea, el diseño de esta guía fue correcta y que actúa correctamente contra este plásmido. Lo que estamos haciendo en este momento entonces ahora es evaluar este mismo sistema desarrollado con los plásmidos que les mencioné antes, que contienen los genes Cas, en Escherichia coli, para ver si este sistema puede emplearse en otras bacterias. Y así empezar a ampliar la batería de opciones en lo que hace a no solamente edición, sino silenciamiento y la diversidad de targets que podamos emplear. Pues muchas gracias, espero que les haya resultado ameno, que les haya servido, que se lleven un pantallazo general de cómo funcionan estos sistemas CRISPR-Cas, y bueno, contarles un poco también lo que estamos haciendo en nuestro grupo. Remarcar que esta tarea la llevan a cabo en sus tesis doctorales María Carolina Molina y Olinka Ayala Núñez actualmente, y que bueno, parte también de la tarea la hizo en su momento en su tesis doctoral Gisela Parmesano de Noto. Y bueno, que estamos abiertos a colaboraciones y y si alguien está interesado a hacer una pasantía, me contacta.